Estaremos haciendo un comentario breve, previo y breve. Hemos finalizado no hace mucho un tema que se llama variable aleatoria. Nos vamos a ubicar un poco. ¿Qué era una variable aleatoria? Era un conjunto de números reales que correspondían a hechos que se daban, que ocurrían al azar. Un ejemplo clásico en probabilidad es lanzar dos monedas, lanzar un dado, etcétera, etcétera. Esos son hechos aleatorios. Pero en la naturaleza, en la realidad, también hay hechos aleatorios. ¿No es cierto? No sabemos cuándo va a llover, no sabemos qué va a pasar con las políticas que el gobierno toma, no sabemos qué va a pasar con la pandemia, qué efectos puede tener las vacunas, y todas esas cosas son hechos que podemos considerarlos como aleatorios. ¿Y mediante qué? Hay que ubicarse bien, repito. ¿Mediante qué estaban representadas esas variables aleatorias? Si la variable aleatoria era discreta, una función matemática que se llamaba función de cuantía le caracteriza esa función a esa variable aleatoria, cuya suma debía ser igual a 1, y cualquier función en ese sentido no debía ser negativa. Cuando la variable aleatoria era continua, la integral debía ser 1 y nos mostraba la distribución de probabilidades. Hasta ese momento, la variable aleatoria, una variable aleatoria, estaba caracterizada por su función de densidad o por su función de cuantía, según el tipo de variable. Pero ese análisis, esa caracterización no es completa, ya falta. Hay que analizar mucho más una variable aleatoria. Yo quiero que tomen en cuenta siempre que estamos hablando de un tipo de variable que puede darse. Dos caras puede darse, pero no estamos viendo que se da. Pero puede darse. ¿Qué posibilidad existe? Su probabilidad ya está un cuarto, 0,25. 25 posibilidades en cada 100 lanzamientos, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas en la naturaleza ocurren, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad del fallecimiento de infantil menor de 5 años? 10%, 0,10. Es probable que de cada 100 puedan fallecer niños de esa edad, pero no estamos falleciendo, no estamos viendo, no son datos, son valores que pueden ocurrir. Y eso está caracterizado por funciones matemáticas, que son la función de cuantía y la función de densidad. Ahora, ese concepto y esa idea hay que formarse muy bien. De lo contrario, perdemos el rumbo y pensamos que estamos haciendo matemática pura, y eso no es cierto. Pero hay que completar esa caracterización, y esa caracterización se va a completar, ¿no es cierto? Se va a completar con el tema que ahora vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Parámetros de una variable aleatoria. Vamos a decir qué es un parámetro. Ese no soy yo. ¿Qué es un parámetro? ¿Cuál es ese parámetro de centralización? La esperanza matemática, propiedades de la esperanza matemática, parámetros de dispersión, varianza y desviación típicas, propiedades de la varianza, momentos y función generatriz de momentos, relación entre momentos. Parece largo, pero no es tanto, ¿ya? Además, un segundo momento vamos a tener hoy día, pero veremos eso. Bien, empezaremos. ¿Qué es asimetría y kurtosis, no? ¿Qué es un parámetro? Mira, un parámetro es un valor particular y característica de una variable aleatoria. Por ejemplo, la variable aleatoria, lanzar una moneda, tiene su parámetro, varios parámetros. La edad de fallecimiento tiene varios parámetros. Es un valor que le caracteriza a esa variable juntamente con la función de densidad o la función de cuantía. Ambas cosas, función de densidad, cuantía o parámetro, caracterizan totalmente a una variable aleatoria.
Y podemos decir entonces muchas cosas sobre esa variable aleatoria, de la cual de ese modelo matemático, del cual vamos a sacar muestra aleatoria nosotros. Y vamos a desarrollar otra vez un poquito de estadística descriptiva, porque lo que han aprendido ustedes es aritmética con datos obtenidos de una población, ¿no? Entonces, eso vamos a... Esa orientación hay que tenerla muy bien, ¿ya? Bien, es un valor particular. Vamos a nosotros a tener ciertos tipos de parámetros: centralización, dispersión y deformación, ¿no? Con estas tres tipos de parámetros vamos a caracterizar a la variable aleatoria juntamente con sus funciones de densidad o de cuantía. Dos aspectos que caracterizan. En inferencia vamos a utilizar los dos aspectos, ¿ya? En pruebas de hipótesis vamos a utilizar ambas cosas. Por eso estamos yendo un poco despacio. Bien. ¿Qué es un parámetro de centralización? Es un valor de la variable aleatoria alrededor del cual se concentran los valores de esa variable aleatoria. Alrededor están cercas, no tanto o cuanto no solo, porque los demás no tienen mucha importancia ni se utilizan siquiera. Es un poco semejante a lo que en estadística nosotros hemos estado viendo, ¿no? Estadígrafos de centralización, estadígrafos centrales, la media aritmética, la mediana, la moda, esas cosas, ¿no? La media armónica, la media geométrica. Muy parecido. Lo que pasa aquí es que la variable es distinta, ¿no? No es dato, es una variable susceptible a ocurrir. No me canso de repetir eso. El único parámetro de centralización que vamos a ver es la esperanza matemática. Lo vamos a simbolizar con este símbolo o con la letra mu, que algunos dicen mu, valor o media esperada. ¿Qué es la esperanza matemática? Es el valor o media que se espera de esa variable aleatoria. Un ejemplo clásico y además comprensible y fácil de asimilarlo es la esperanza de vida, ¿no? Los estudios dicen, la esperanza de vida en Bolivia es 75 años. ¿Qué quiere decir eso? No quieren decir que llega uno a 75 y se muere, ¿no es cierto? No es así. Lo que quieren decir es que es probable que el promedio de vida sea 75 años. Es probable. No es que sea. Por eso dice esperanza matemática, ¿no? El promedio esperado o valor esperado se simboliza así y se calcula así. Si la variable aleatoria es discreta, entonces hay que sumar todos los valores X multiplicadas por sus respectivas probabilidades, si la variable aleatoria es discreta. ¿Ya? Modelos que vamos a desarrollar más adelante para inferencia ya conocidos, sus esperanzas, varianzas, todo ya está determinado. Simplemente vamos a tener que adecuar a nuestros problemas reales esas esperanzas. Hay además una función con la cual podemos obtener estas esperanzas y varianzas. Si la variable es discreta. Si la variable es continua, ¿no es cierto? Es integral desde R, en todo el recorrido R, de los valores de la variable X por sus respectivas funciones de densidad, si la variable es continua. Eso se llama esperanza matemática y nos va a dar el promedio esperado, el promedio que probablemente se dé, ¿no? Vamos a obtener, no se preocupen, propiedades de la esperanza matemática. Es muy semejante a la media aritmética que han visto ustedes. La esperanza de una constante es ella misma, claro. Si todos, si los precios fueran uniformes toditos, el promedio esperado es eso, ¿no? Igualitos. La esperanza de una variable X más una constante es a la esperanza de X más la constante. Es decir, la esperanza queda sumada con esa constante que podemos adicionar
a una variable aleatoria. ¿Qué pasaría con el promedio esperado, jóvenes, si nosotros tuviéramos un ingreso de 100 bolivianos más? El promedio esperado va a ser ese que había antes más esos 100. Eso quiere decir esto, ¿no? La esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de X. Si me dicen, por ejemplo, se piensa aumentar en 5% los sueldos, ¿cuál va a ser el promedio que se espera tener? Pues el promedio va a ser esa constante, 5%, 1.05. Para aumentar 5% algo, se multiplica por 1.05. Para aumentar en 10% por 1.1. Para disminuir en 10 puntos por 0.90. Esa constante puede ser eso, entonces, ¿no? Entonces, esa es la propiedad. La esperanza de una suma de variables es a la suma de las esperanzas, pero yo se los estoy dando solamente sin demostración, esta parte especialmente, porque en mi texto de función de modelos de probabilidades está esto. Siendo XY, siempre que XY sea variable, siendo X variable aleatoria, independiente, ¿ya? Independiente. X y Y son variables aleatorias ambas, ¿ya? Esa es la idea. Y la esperanza del producto es el producto de las esperanzas, pero siempre que también X y Y sean independientes. Si no son independientes es menos la covarianza, no vamos a desarrollar eso. Entonces, esas dos cosas, estas cinco propiedades, las vamos a tener que manejar cuando sea necesario, ¿ya? Cuando sea necesario las vamos a tener que manejar. Bien. ¿Estás, Eliana Quispe? Le pongo ya falta, entonces, a Eliana. ¿Está Jessica? Ah, Jessica el otro día también no estaba. Luis Alberto Quirós. Licenciado, buenos días. ¿Estás? Ya. Sí, licenciado. ¿Estás entendiendo, sí? Sí, licenciado, más que todo lo que nos explicó son las propiedades de la esperanza, ¿no? Y más lo vamos a ir entendiendo cuando vamos resolviendo los ejercicios. Si no entienden, me dicen nomás y inmediatamente yo paro la clase y repito nomás, ¿ya? Me dicen, momentito, queremos estito, nada más. Es como si estuviéramos en clases presenciales, solamente que no estamos viéndonos, ¿ya? ¿Listo? No quiero que me vean tampoco. Bien. Mira, aquí está, dice, un juego consiste en lanzar 3 monedas. Si salen 3 caras, se gana 200 bolivianos. Si se juega muchas veces en promedio, ¿cuál es posible ganar o perder? ¿No? Entonces, mira, 3 monedas se ganan, 3 caras se gana bolivianos. Si son sellos, se gana 150. ¿Verdad? Entonces, en caso contrario se pierde, pues. ¿No? Entonces, fíjate, a ver, si salen 3 caras, aquí está la variable X. Es probable, su probabilidad es un 0,05, ¿no? 0,05. Si sale 150, es mejor. Si salen sellos, se gana 150. Caso contrario, se pierde 100. ¿Ya? Si sumas esto, da 1. Es distribución de probabilidades. Este es el modelito que me está mostrando esa distribución de probabilidades. 200, 005. 150, 005. Corresponde el valor que vamos a ganar, lo que vamos a ganar si salen 3 caras. Si sacamos sellos, esto vamos a ganar. Pero si no sale ninguno de esos, vamos a perder y es negativo. Vamos a sacar el promedio, ¿ya? Es así, 200 por 0,05 más 150 por 0,05 menos
100 por 0,90. Aquí está el producto, ¿no? Todo hecho. Sale negativo. ¿Qué quiere decir? Si juego en las mismas condiciones en este jueguito, es probable que en promedio pierda. Es decir, gane en algunos momentos, pierda en otros momentos, pero al final es probable que el promedio que vamos a sacar es negativo para mí como jugador, ¿no? Eso quiere decir esto. Entonces, en la naturaleza siempre vamos a jugar así, ¿no? A ver, ¿qué probabilidad existe de vender el producto que voy a fabricar? ¿Ya? Hay demanda de esto en ese sentido. ¿Cuál es el promedio de ventas que puedo tener? Tanto. Que puedo tener, no que tengo. Que puedo tener. Tanto. Entonces aumentaré mi producción o disminuiré mi producción o despediré gente. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, es la esperanza matemática. Por eso es promedio esperado. ¿Ya? Promedio esperado. Es el promedio que probablemente se dé. Mira ahora, juntamente con su función de densidad o función de cuantía, estamos caracterizando a esta variable aleatoria parcialmente con la esperanza matemática. Otros parámetros que nos vamos a tomar. El modelo que refleja esto simplemente, esta distribución de probabilidad simplemente es muy probable perder, pero no nos dice cuánto, ¿no? Es muy probable que perdamos. También es igualmente probable, pero muy bajo, que ganemos 200 o 150 en este juego de azar, ¿no? Bien, estoy tratando de ser explícito en el concepto de estos parámetros, ¿ya? Muchas veces solemos decir, la esperanza se calcula así. No es el cálculo el que nos interesa mucho. Interesa, pero no tanto como cuestión central. Es simplemente el concepto lo que nos interesa. Bien, otra vez repetiremos esta variable aleatoria X, cuya función de densidad era esto, ¿no? Que variaba entre 0 y 9. Eso está, cuando hemos visto funciones de densidad, hemos desarrollado esto. Y entonces, función de x0, no matemáticamente, sino desde el punto de vista del suceso. Fuera de este espacio 0,9, seguramente el suceso es imposible, por tanto, su función es 0, ¿no? Ahora, aquí está la esperanza matemática. Un sexto lo he sacado, un sexto fuera de la integral, x por x a la menos 1, o sea, a la menos 1/2. O sea, esta raíz lo he convertido en exponente negativo y he integrado, ¿no? Esta suma da 1/2. Si nosotros integramos va a dar x a la 1/2, eso se va a convertir en raíz. Esta es una integral facilita. 3. Entre 0 y 9. Eso es lo que va a ocurrir este fenómeno, pero es probable que en promedio, si ocurre muchas veces el fenómeno en las mismas circunstancias, es probable que el promedio de todos los valores que pueda adquirir esta variable sea 3. ¿Ya? Sea 3. Estamos calculando, no estimando, el promedio esperado. Esa es la esperanza matemática. ¿Ya? Yo también tengo la esperanza de que me estén entendiendo. Bien, adelante. Mira, esto nomás es la esperanza matemática. Parámetro de dispersión. Un hito vamos a ver en ese parámetro de dispersión también. Lo que han visto ustedes como varianza, desviación intercuartílica, semi-intercuartílica, desviación media, desviación mediana, todo eso en estadística es aritmética. No se puede hacer esas cosas con variables aleatorias, solamente se hace esa aritmética con datos ya obtenidos. Aquí lo que se hace con la variable aleatoria son modelos matemáticos, ¿ya? Y de esos modelos podemos sacar muestra y claro, nosotros vamos nomás a manipular un poco con los datos, con medias, medianas, modas, para entender lo que está ahí como datos. Descripción de datos, nada más, ¿no? Eso es aritmética elemental. Bien, la varianza, ¿no? Que lo vamos a simbolizar así. Var X o esas letras sigma al cuadrado,
¿Ya? Esa va a ser la simbología que vamos a utilizar, el símbolo que vamos a utilizar, ¿no? ¿Cómo se calcula? Como con la aritmética aquí, ¿no? Esperanza de x menos su esperanza todo al cuadrado. Así se calcula la varianza. ¿Cómo era en estadística descriptiva? X menos su promedio al cuadrado sobre n. Cuando yo digo esperanza, estoy diciendo promedio esperado, ¿no? Promedio esperado. Si desarrolláramos este binomio, es ya parte algebraica, y tomáramos ahí esperanzas, todo, redujéramos términos semejantes, la formulita se convertiría en esto. Varianza igual a esperanza de x al cuadrado menos la esperanza, toda la esperanza al cuadrado. ¿Recuerdan de la formulita en estadística descriptiva del año pasado? La varianza también se podía calcular como suma de las x al cuadrado sobre n menos suma de las x sobre n todo al cuadrado. Semejante a la fórmula. Pero aquí la variable es aleatoria, está la diferencia abismal, ¿no? Ahí está la varianza. Ahora, hay una cosa más aquí. La variable aleatoria siempre se va a dar en ciertas unidades. Por ejemplo, si estamos hablando de la variable fallecimiento infantil de los chicos, de los niños, ¿en qué se va a dar? En años. Y yo estoy calculando aquí la varianza con cuadrados. Fíjate, x al cuadrado. Si esto está dado en años, años al cuadrado. Esto está dado en años al cuadrado. Y no es lo que se necesita en el modelo. Se necesita solamente años, ¿no? En consecuencia, se saca la raíz cuadrada de esa varianza y a eso se le llama desviación típica, ¿no? Desviación típica, ¿verdad? Esto es muy similar a lo que han hecho el año pasado, pero repito, aquí vamos a manejar modelos matemáticos, no vamos a manejar datos simplemente, ¿ya? No vamos a manejar datos. El año pasado era aritmética, sumábamos, restábamos, etc. Bien. Propiedades de la varianza, las mismas que ustedes el año pasado han visto. Varianza de una constante es la misma constante. La varianza de una suma de variable más una constante no cambia la varianza, ¿no? Varianza de una constante por una variable es a la constante al cuadrado por la varianza de x, ¿no? Esas tres propiedades vamos a manejar nada más, para nuestro propósito. Bien, aquí está el ejemplito. Nuevamente vamos a tener el lanzamiento de 3 monedas, ¿ya? Y aquí está la distribución de probabilidades como ya hemos mostrado. La varianza sería x menos mu al cuadrado. Mu es la esperanza matemática, menos. Podríamos aplicar la anterior fórmula, pero aquí he aplicado esta fórmula original. 200 menos 200. Menos 72, este 2 está de más. Ya, 72, 50, este 2 está de más, bórrenlo, ya, más 150, menos, aquí también está menos, tenía que ser aquí, menos 72, aquí las fórmulas están mal aplicaditas, ya, este es menos, y aquí es menos 100, no, está bien más, porque este menos lo hemos convertido con más, ¿no? Con más lo hemos convertido, ¿ok? En cambio, aquí está ya más. Aquí también está más, ¿no? Aquí está también más, ¿ya? Eso sale 6.868,75. Por favor, un ratito, un minutito, ¿me pueden esperar? Cuadrada de estos 6.868 es 82,88, ¿verdad? Si nosotros sumamos y restamos de la media esperada, este valor, nos va a decir así, lo que estás jugando va a fluctuar entre lo que pierdes 155 y ganas 10.
¿Te conviene jugar? No me conviene, yo voy a perder menos 155 y apenas puedo llegar a 10.38 como máximo. Entonces mejor no juego, ¿no es cierto? Entonces esta desviación típica se puede expresar para dar el intervalo en que va a variar la variable, sumarlo a la media y restarlo de la media, ¿no? Se puede hacer esa operación. Esa es la desviación típica esperada, no es un valor fijo como en la muestra, es simplemente un valor que se espera tener. Más adelante vamos a estimar por intervalos de confianza estas desviaciones típicas. También, ¿no? A ver aquí, fíjate, ese modelito que antes estamos utilizando, entre 0 y 9, calcular la varianza y desviación típica. Se tenía que la esperanza de x era 3, del anterior ejemplo. Entonces, esto es... vamos a calcular con la formulita esperanza de x al cuadrado menos la esperanza todo al cuadrado, con eso. Primero voy a calcular la esperanza de x al cuadrado. 1/6 x al cuadrado por x a la 1 menos 1/2. Aquí estoy simplificando, obteniendo 3. Estoy haciendo todas las operaciones. Este está muy arriba, ¿no? Debía estar más abajo. 9, 0. 16,62 es la varianza, x al cuadrado, el promedio esperado. Y la media era 9. Esperada, aquí está este 9. 9 al cuadrado. 7.2. ¿No? 7.2 es la varianza. La raíz cuadrada 2,68. ¿Ya? Entonces, quiere decir que en este ejemplito, la variable x, no sé de qué se tratará, yo simplemente digo x, no hemos dado unidades, va a fluctuar entre 0,32 y 5,68, ¿ya? Con una desviación de 2,68 alrededor de la media esperada, alrededor del promedio esperado, ¿ya? Así va a fluctuar. Esa es la idea que hay que manejarla bien, ¿ya? Perfecto. Aquí estoy graficando, mira. Es una distribución más o menos simétrica. Ahí está, ¿no? Este puntito es esperanza de x menos desviación típica, esperada. Ese punto. El otro puntito es ese. Entonces la variable está tomando valores con bastante probabilidad, fíjate, porque toda esta superficie me está dando probabilidad, ¿no? Con alta probabilidad va a funcionar, va a comportarse. Esperamos que se comporte entre estos dos puntos, entre esos dos que estaba ayer en el ejemplo, en el cuadrito anterior, ¿no? Aquí. Este 0,32 es 5,68, ¿verdad? Entonces, gráficamente estamos viendo eso, ¿no? Esos son los valores extremos de la resta de la esperanza menos su desviación típica y el otro menos más su desviación típica. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido tenemos que entender estas probabilidades, ¿ya? Estas probabilidades. Vamos a hacer algunas cositas, no te preocupes. Ahí está lo que dice, ¿no? Esperanza de x es eso. Esa es la probabilidad. ¿Ya? Esta es la probabilidad entre aquello y este. Bien. Bien. Tenemos nosotros todavía unos 5 minutos, o si quieren, paramos aquí y en la segunda parte vamos a seguir desarrollando. Yo les pregunto ahora, momentos, eso necesitamos un poco más de tiempito. Vamos a pasar la segunda parte 9:30. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado, está bien. Ya. Sí, pararemos un poco aquí para desarrollar completo y no dejar a medias, ¿ya? Pararemos aquí, una media hora más vamos a pasar. ¿De acuerdo?
De acuerdo, Está listo. bien, Ya, licenciado. entonces pararemos aquí para no estar dejando a medias. Con eso, con ustedes está muy bien, pero no se preocupen, vamos a acabar todo, ¿ya? Eso es. Licenciado, buenos días. Disculpe una pregunta. Sí, Para la segunda sesión tenemos que volver a registrarnos en el chat del Zoom. sí, ¿sabes por qué? Yo voy a hacer una comparación. ¿Qué tipo de comparación? Que los que están en la lista en esta primera parte, los voy a comparar con los que están en la segunda también. Y si alguien se ha desertado en la segunda parte, le pongo falta. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, licenciado. Muchas ¿Ya? gracias. Porque hay gente que llega a la primera y no le va a dar la importancia a la segunda, cuando es importante también eso. En momentos. Este concepto de momentos va a generalizar todo lo que corresponde a los parámetros, inclusive los otros parámetros que vamos a estudiar. Esperanza matemática, momento. El momento lo vamos a simbolizar con este mu. La letra mu sub r va a querer decir momento erésimo. En general, se puede definir el momento como el promedio esperado de esta variable x menos esta referencia k a la erésima potencia. Pero no todos los momentos tienen interés, ¿no? Nos presentan interés, sino dos tipos de momentos vamos a estudiar, ¿ya? Momentos respecto al origen, es decir, respecto a el origen del sistema de ejes cartesianos. En ese caso, este K es 0. Ya, su referencia es 0. Y entonces, el momento respecto al origen, cuando K es 0, está dado así. Vamos a ponerlo para distinguir de otro tipo de momentos, una estrellita ahí arriba, estito, ¿ya? Mu sub r, momento respecto al origen va a significar este símbolo. Esperanza de x a la r, porque K es 0, ¿no? Ahora mira, para empezar, si r es 1, entonces x a la r, esperanza de x a la 1 sería esperanza de x. O sea, esto sería así, ¿no? El primer momento respecto al origen es la esperanza de x. ¿Ya? Lo mismo va a manejar el primer momento respecto al origen o esperanza de x. Lo que hemos visto anteriormente se puede expresar en términos de momentos. Ahora bien, momento central. Esos dos tipos de momentos vamos a manejar, ¿ya? Vamos a llamar momento central cuando este K al cual estamos haciendo referencia en este momento va a ser la esperanza de X. Entonces va a resultar así, ¿no? Momento erésimo, sin la estrellita va a significar momento central, ¿ya? Sin la estrellita. Esperanza de X menos esperanza de X a la erésima potencia. Ahora fíjate, si R fuera 2, ¿no? Entonces sería momento segundo igual a la esperanza de X menos la esperanza de X, todo esto entre paréntesis al cuadrado. ¿Eso cómo hemos definido? ¿Qué se llamaba? Varianza de X. Entonces aquí podemos decir, el primer momento respecto al origen es la esperanza matemática. El segundo momento respecto a la media esperada o momento central es la varianza. Todo lo que nosotros hemos estudiado como esperanza y varianza, estamos denominándolo y resumiéndolo en el concepto de momento, ¿verdad? Más adelante vamos a seguir utilizando estos llamados momentos, ¿ya? Pero es necesario que entiendan bien. Miren, esto solo les voy a mencionar, ¿ya? Solo les voy a mencionar. No vamos a utilizar mucho esto. Función generatriz, ¿qué quiere decir esto? Hay una función, es esta, que por solo derivar, encontramos momentos, ¿ya? Pero lamentablemente no lo podemos hacer aquí porque necesita pizarra eso, ¿no? ¿Verdad? Pero simplemente,
repito, se llama función generatriz de momentos, así se abrevia, genera momentos respecto al origen. ¿No? Genera momentos respecto al origen. En consecuencia, con este momento generatriz de momentos podemos obtener todos los momentos, todos los parámetros podemos obtener, pero no vamos a utilizar esto porque sencillamente no puedo hacerlo aquí si no tengo la pizarra correspondiente. Bien. Relación entre momentos centrales y respecto al origen. Mira, el segundo momento central, mediante esto, podemos demostrar que es igual al segundo momento respecto al origen menos el primer momento respecto al origen al cuadrado. ¿Ya? Eso es así. Este segundo momento es sumatoria de las, integral o sumatoria, integral esperanza de x al cuadrado. ¿No? Y este otro es esperanza de x, todo al cuadrado, que es la fórmula que nosotros hemos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una relación entre momentos. Mediante las derivadas de aquella función generatriz, también podemos obtener este otro. Dice, el tercer momento central es igual al tercer momento respecto al origen, menos 3 veces el segundo momento respecto al origen, por el primero respecto al origen, más 2 veces el primero, 2 veces el primer momento respecto al origen al cubo. Claro, si tú encuentras estos tres, este tercer momento central respecto a la esperanza matemática, lo encuentras con esto, ¿ya? Vamos a necesitar de esto también nosotros. Y la última relación, ¿no? Es el cuarto momento central. Es igual al cuarto momento respecto al origen, menos 4 veces el primero momento respecto al origen, por el tercero respecto al origen, más 6 veces el primero. No, esto es al cubo, ya no es al cuadrado. Por el segundo momento, y menos 3 el primero a la cuarta. Esto van a corregir esto al cubo, ¿ya? Bueno, esta relación de momentos me permite encontrar el primer momento, la varianza, todo eso. Más adelante vamos a necesitar de este tercer momento respecto al central y este otro momento respecto a la media o media esperada. ¿Ya? A ver, despacito haremos algunos numeritos también. Despacito. Estamos bastante bien con ustedes, de modo que no tengo mucho apuro. En algunas veces, si ustedes necesitan algún permisito bien justificado, todo el grupo, podemos también darles, no hay ningún problema. Ya vamos a ir poquito a poco. Bien, ahora mira, después vamos a resolver todo, ¿ya? Asimetría. ¿Qué es la asimetría? Aquí está, mira. Mira, vamos a llamar nosotros asimetría a la deformación que sufre una distribución de probabilidades respecto a una distribución que más adelante la vamos a llamar distribución normal, lo que ustedes conocen en la campana de Gauss, ¿no es cierto? Entonces, lo que sufre distorsión, lo que se distorsiona a un lado o a otro. Por ejemplo, esta es una distorsión hacia la derecha. ¿Ya? Si fuera simétrica esta distribución, sería una campanita así. Así sería, ¿no? Pero es ya distorsionado. ¿Ya? Estoy comparando con una simetría, con una distribución simétrica, esa deformación, ¿ya? Pero esto se va a llamar asimetría. Asimetría quiere decir falta de simetría. Pero también puede haber una distorsión a la izquierda, ¿no? Esa es una asimetría a la izquierda o izquierda simplemente. Esta curvita que debería ser como esta, simétrica, así, ¿no? Así como campanita, se ha distorsionado. ¿Pero qué significa esto? Estas asimetrías. Vamos a explicarlo, ¿ya?
Lo que quiere decir en esta simetría derecha, perdón, partiremos de la simetría. Simetría quiere decir que a partir de la esperanza matemática, la probabilidad de valores mayores que esa esperanza y menores que esa esperanza son iguales. Esta curvita se divide en dos partecitas iguales, a este lado y a este otro lado. ¿Ya? En cambio, cuando se ha distorsionado, hay más valores a la derecha de la esperanza matemática. Entonces, quiere decir que es muy probable que este fenómeno que vamos a estudiar presente más valores mayores a la derecha de la esperanza matemática. Por ejemplo, si yo encuentro una asimetría a la derecha del fallecimiento de niños menores de 5 años, voy a concluir lo siguiente. Es probable que hayan más niños superiores a 5 años, que es la esperanza. No, digamos que la esperanza es 5. Hay niños con edades superiores a 5 que más fallecen. Es probable. ¿Ya? Ahora, si se trata de, ¿de qué más podríamos hacer? De demanda, digamos, ¿no? La demanda media, digamos, que es, qué sé yo, 1.500 artículos, la demanda esperada, ya la esperanza matemática. Entonces nosotros podemos decir, si es asimetría derecha, decir, bueno, aquí, si bien la demanda esperada es 1.500, aquí cito, es probable que más bien sea más de los 1.500. Aquí, si los gastos esperados son, por ejemplo, 200 bolivianos en una empresa cualquiera, ¿no? Pero se ha de presentar gastos tales que inclusive van a ser menores que esta media esperada. Eso significa la asimetría. ¿Ya? Mayores que, menores que a la esperanza matemática. Probables, no es fijo. Es probable que esto sea así. Es probable que esto sea así. Sí. Ese es el modelo matemático que nosotros vamos a manejar, expresados en funciones matemáticas que más adelante vamos a ver tienen alguna complejidad, pero que nosotros no vamos a hacer haciendo integrales. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esta asimetría? En estadística inferencial, en probabilidades, hay una única manera. En cambio, cuando se tienen datos, la asimetría con respecto a los cuartiles se calcula de distintas formas, pero es aritmética. Solamente eso sirve para analizar el conjunto de datos que tenemos. No, aquí sirve para inferir. Es probable que esto sea así. Es probable que la demanda sea mayor inclusive que la esperanza matemática. Y si la esperanza de fallecimiento de las personas es 75 años, que debe estar por aquí digamos, ¿no? 75. Y la asimetría resulta izquierda, podemos decir, sí, el promedio esperado de fallecimiento es 75 años, pero es muy probable que sea menos de los 75. La mayoría fallezca en una edad menos del 75 años. ¿Ah? Es muy probable que haya más gente que fallece antes de cumplir los 75 años. Eso querría decir, ¿no? Y claro, esto sería ideal. La media es 75, pero es muy probable que vivan más. ¿Por qué? Estudiaremos. ¿Qué te parece? ¿Por qué podría ser? Las políticas gubernamentales, que la alimentación se presta ya a un tema de discusión y de investigación. En sus tesis pueden hacer hermosas cosas ahí cuando lleguen a... Pero si siguen ahí, como ahora algunos, no todos, participando en la primera parte sin atender, que hable nomás el docente, ¿para qué nos interesa? ¿Así? No es muy fácil llegar a muchas cosas. Se calcula así, ¿ya? Tercer momento central, o sea, tercer momento respecto al origen. Respecto a la media esperada, sobre la desviación típica al cubo. ¿Ya? El tercer momento es
No he puesto un ejemplo, debería poner un ejemplo, es que me he apresurado mucho. El tercer momento puede ser negativo o positivo. ¿Por qué puede ser negativo o positivo el tercer momento? Porque es la suma, la integral de diferencias de x menos promedio esperado al cubo. Y si la diferencia es negativa, entonces al cubo también resulta negativo. Y si la esperanza es positiva, o mejor dicho, la diferencia es positiva, también resulta positivo. La mayoría puede ser positivo o la mayoría puede ser negativo. Entonces, la esperanza, el momento tercero central puede ser negativo o positivo. Pero va a estar expresada en las mismas unidades que la variable. Por ejemplo, si son edades, va a estar expresado en años al cubo, ¿no? Años al cubo. ¿Y para qué necesitamos años al cubo? Nosotros vamos a dividirlo entre estas distribución típica, también años al cubo. Entonces esta asimetría me va a dar un número adimensional, es decir, sin unidades. Va a ser 0 tantos, etcétera, etcétera, nada más, ¿verdad? Por eso esta asimetría es número sin unidades, ¿ya? Bueno, el signo en realidad está dado por el tercer momento. Si la asimetría es 0, quiere decir que la distribución es simétrica. Si la asimetría es positivo, quiere decir que es a la derecha. Este es el caso con una simetría positiva, ¿no? Y este es el caso con asimetría negativa, esta, ¿no? Asimetría izquierda, ¿verdad? Entonces, mediante este cálculo podemos saber probablemente, en cambio, cuando se trata de estadística descriptiva que el año pasado han visto y un grupo de datos, podemos decir, en este grupo de datos hay más valores a la derecha, superiores a la media aritmética o inferiores a la media aritmética. Pero se trata de ese grupito de datos, no de la población en general. Aquí estamos infiriendo de la población, pero en términos probables. Eso quiero que entiendan bien, ¿ya? Lo demás es cálculo, nada más. Aquí está, ¿no? Fíjate. El ejemplito. Aquí teníamos nosotros menos 72,50 el promedio esperado. La desviación típica era 82, ¿no es cierto? Vamos a calcular el tercer momento con la relación que hemos obtenido. El tercer momento central es igual, ¿no es cierto?, a este al cubo por 0,05, esto al cubo por 0,05, etcétera, etcétera. El tercer momento a mí me da 1.543.781,25 si hacemos estas operaciones. ¿Ya? Por su probabilidad estoy multiplicando, ¿cierto? Que es la suma, ¿no?, de las x al cubo por sus probabilidades. La asimetría calculada, porque este 82 ya teníamos anteriormente del ejemplo anterior, es 271. ¿Qué quiere decir esto? Positivo. ¿Ya? A la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que en este jueguito los resultados que podamos obtener sean un poco superiores a este promedio. Claro, superiores pueden ser menos 50, ¿no? Pero no quiere decir que sean positivos, sino superiores a menos 72. Lo que más puedo perder es menos 72 bolivianos, pero después puede que mis pérdidas no sean tanto, porque me está diciendo la asimetría a la derecha. Es probable que no pierda tanto o más de menos 72. Mis pérdidas sean menos 50, menos 40, y hasta en algunos momentos puede ser positivo. Eso me está diciendo, porque la media esperada está pues también en valor negativo, está a la izquierda del sistema de ejes cartesianos, del origen del sistema de ejes cartesianos, ¿no es cierto? Entonces, eso significa aquí la asimetría. Del otro ejemplito, aquí está, ¿no? Mira, otra vez esta función de densidad, ¿ya?
lo que estamos estudiando. Ahí está la simetría. Tercer momento, ahí está la formulita que les he dado, ¿no es cierto? Tercer momento respecto al origen, menos 3 veces el segundo momento por el primero, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tercer momento respecto al origen lo he calculado así. X al cubo por X a la menos 1/2 por diferencial de X, ¿no es cierto? He sacado un sexto, ustedes van a hacer esta integral, me ha dado 11,57, ¿ya? Esta integral, entre 0 y 9. De anteriores ejemplos teníamos esto, que era la esperanza matemática, que es el primer momento respecto al origen. Teníamos el segundo momento al aplicar la fórmula, ¿no? 16,2. Y aquí está todo, ¿no? Menos 80. Asimetría a la izquierda, ¿no? Es así, esperamos probablemente que hayan valores menores al promedio esperado, que era, no me acuerdo, 3, ¿no? 3, 2, 1, etcétera, etcétera, en este comportamiento de este fenómeno aleatorio, ¿no? Bien, espero que estén entendiendo lo que es esperanza, ¿no es cierto? Si no, tienen toda la potestad de preguntar, ¿ya? Finalmente tendríamos kurtosis, pero eso lo dejaremos para la próxima clase, o quieren avanzarlo ya ahora. Yo dejaría este tiempito para que me pregunten cualquier cosa. ¿Tienen pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? 2 alternativas hay en esto, como quiero comprender. ¿Que no han entendido papa o han entendido todo? ¿No? Solamente así, no hay preguntas. A ver, voy a llamar nombres, ¿ya? Van a estar atentos. Aquí vamos a quedar un ratito. A ver, ¿está aquí Karim Delia? Aquí, licenciado. Karim. Sí, presente. Ya. ¿Tienes alguna pregunta? No, licenciado. Ya. Ni siquiera la hora, ya. Bueno, ya. Melissa López. Aquí estoy, licenciado. Melissa. Sí. Melissa. Ya, entonces le voy a poner falta a Melissa ya. Aquí estoy, licenciado. Ya. Tienen que contestarme, ¿ya? Ahora parece que es el mismo nombre, la misma voz que me ha contestado. ¿No será que me está contestando una sola persona? No. Ya. ¿Estás Maida Carmen? Maida sí que no está. Entonces, tiene falta por hoy. ¿Ya? Lice. Sí. Dime. Perdón, Maida Flores. Sí, Maida Torres. No, Flores, sí. Flores, Maida Mi Carmen. internet está lento. ¿Estás? Sí. Muy bien. Lice, perdón, mi internet está lento. Ya, tienen que estar atentos, ¿ya? A ver, está aquí Miguel Ángel Monzón. Sí, licenciado, presente. Ya, muy bien. Miguel, ¿estás más o menos entendiendo o no? Más o menos. Tampoco vas a entender de un solo golpe todo, sino estudiando, viendo. ¿Ya? ¿Estás? Está bien, licenciado. Sí. ¿Tienen ustedes las fotocopias, las piratas de mi libro? Sí. ¿Se han conseguido? Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado. Ahí está. El que tiene su fotocopiador está haciendo un negocio redondo, pero está bien. Ahí está. No hay originales ya, lamentablemente. Yo les he contado la historia triste de mis libros. Un jefe de las ciencias básicas, campaña electoral, ha ido a regalar a las provincias 200 libros. Yo les había sugerido que les vendan a ustedes a precio, a costo. Creo que costaba 30 bolivianos, pero tiene 300 y tantas páginas, todo está completo ahí. Pero bueno, ¿y para qué nos lamentamos a esa altura del acaso, no? A ver, Monroy, Kelly Fabiola, ¿estás? ¿Kelly? No está Kelly, esta vez sí que es cierto que no está.
Kelly Fabiola. No le voy a poner asistencia. Daniela Molló. Licenciado, disculpe. Sí, dime. Licenciado. Dime. ¿Podría volver a repetir la parte de los momentos, licenciado? Es que un poco entrecortada estaba al principio de la clase. Un poco no estabas. Celular, por favor. Un poco no estabas. Estás recién integrándote a clases, ¿no? Lice, buenos días. Ya, decía lo siguiente, ¿ya? Los momentos son valores esperados también, ¿no? Esperanzas matemáticas. Pero hay dos tipos de momentos, decíamos. Un momento se define así, momento erésimo, pero con relación a un punto K. Pero ese punto K, decíamos, puede ser 1. Entonces, esto sería... decíamos K puede ser 0. Entonces, esto sería esperanza de X a la enésima potencia, que es esto, ¿no? Si R es 1, entonces el primer momento respecto al origen, porque estamos estudiando respecto al origen, es la esperanza matemática. Ahora, hay un otro momento que se llama central. Ese momento central es cuando esta formulita la aplicamos, pero donde K es la esperanza. Y entonces sería X menos esperanza de X a la enésima potencia. Si esta R fuera 2, entonces el segundo momento sería esperanza de X, X menos esperanza de X al cuadrado. Si ustedes se fijan, esta es la definición de varianza. Esto hemos desarrollado, lo hemos expresado de otra forma. Esta es la definición de varianza. Entonces aquí llego a la conclusión de que el momento segundo central es igual a la varianza. ¿Ya? A la varianza. ¿De acuerdo? Entonces, un primer resultado que hemos tenido es esto. Al definir momentos, puede haber momentos respecto al origen, cuando este K de comparación es 0, y entonces en ese caso la esperanza matemática es el primer momento respecto al origen. Pero esta K puede ser también esperanza de X. Esperanza de X. Entonces esta es la fórmula reemplazando K por esto. Pero si R fuera 2, tendría este resultado. Y esta es la definición de varianza, ¿no? Entonces decimos el segundo momento central es la varianza. ¿Ya? Es la varianza. Entonces, es lo mismo decir momento segundo central que varianza. ¿Ya? Que varianza. Pero más vamos a manejar varianza, pero vamos a decir siempre que es el momento central respecto a la esperanza matemática. Y habíamos dicho así, ¿saben? Matemáticamente esos momentos se pueden generar con esta funcioncita que no la vamos a estudiar. Se llama función generatriz de momentos. Genera momentos respecto al origen por simples derivadas. Si tienen el pirata de mi libro, ahí está cómo se genera esos momentos, ¿ya? Y decíamos así, con eso nosotros podemos tener ciertas relaciones entre momento central y momento respecto al origen. La primera relación es que el segundo momento respecto al origen es al segundo momento respecto al origen, el segundo momento central es igual al segundo momento respecto al origen menos el primero al cuadrado. Y esto es, este segundo momento respecto al origen, ¿no es cierto?, sumatoria integral de las x al cuadrado por su función de densidad. Ya hemos visto pues eso. El tercer momento aquí es igual al tercer momento respecto al origen menos 3 veces. De aquí se saca todo eso, ¿no? Segundo momento, estos son los resultados. Entonces, con el tercer momento central yo puedo, respecto al origen, puedo calcular esto, utilizando además estos momentos. En el ejemplito, ¿no?, el otro era el cuarto momento central es igual al cuarto momento respecto al origen, 4 veces el cuarto momento, el primer momento respecto al origen por el tercero, 6 veces, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a terminar, el tiempo ya me está exigiendo. Entonces,
asimetría. Esta asimetría, decíamos nosotros, asimetría derecha, asimetría izquierda. ¿Qué significaba esta simetría? Primero, era una campanita donde, respecto a la esperanza matemática que está por aquí citó, la probabilidad de que ocurra para valores mayores o menores es igual. Divide en 50% esta recta que estoy tratando de mostrarles. Aquí, en cambio, dice que la simetría derecha es cuando hay más valores probablemente que la esperanza matemática. Y aquí la otra simetría es probablemente hay más valores a la derecha que la esperanza matemática, decíamos, ¿no? Y eso se llama simetría izquierda. Se calcula así. Y miren, hagamos lo siguiente. Ya vamos a terminar. Me están exigiendo ya que termine. Estos ejemplitos y todo esto que se llama asimetría, momentos, a partir de momentos desarrollaremos a la próxima clase, ¿de acuerdo? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Pero hasta donde he desarrollado la esperanza matemática y la varianza, entiéndanlo bien, es que es verdad, digo, tenemos que empezar a partir de momentos, me vas a decir, ya, para que yo, como estoy confundido con tantos cursos, puedo fallar, ¿ya? Ya, está bien, Listo. licenciado. Pues acabaremos aquí, muchachos, ¿ya? Pero entiendan bien la esperanza matemática y la varianza y la desviación típica. Licenciada, disculpe, ¿va a subir estos últimos temas a la plataforma Moodle? Ah, ¿no he subido nada? No, todavía no. Ya, entonces, ¿desde dónde puedo subir? ¿Desde la probabilidad condicional? ¿Tienen eso ya? Sí. Ya. Si no me equivoco, Entonces, el desde tema variable 3. aleatoria. ¿Ya? Ya, Variable aleatoria, ¿de acuerdo? Sí, Licenciado, Sí. licenciado, ¿será que podemos cambiar otra plataforma? Porque con el Zoom nos llenamos rápido, a veces si a la primera reunión no entramos mucho. Bueno, si no entran, vamos a repetir nomás pues el tema, no hay problema. ¿Qué problema tienen con esta plataforma? La asistencia, La licenciado. asistencia, le hice. Sí, Lice. Pero la asistencia tienen que nomás